¿Qué tal? ¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo se le hizo el cambio del tercer stop a tu Granny 10. Para esto vamos a necesitar un desarmador de cruz, un dado de 10, una matraca que sea chica, a fuerza la chica, un par de pinzas de electricista y el repuesto del tercer stop. El de hatchback y el del sedán es casi lo mismo, pero en este video es del sedán. Para quitar el stop de la parte de atrás, el tercer stop que viene por dentro, abajo del cielo, hay que quitar esas tres grapas que vimos ahí, pero están muy bien ensambladas, entonces no es tan fácil quitarlas. Es el mismo principio que en otras grapas en otra parte del coche, pero pues está más pegado. Estas grapas son mejores. Entonces pensé que con un desarmador se podría hacer, pero pues no funcionó. Entonces fui por otro desarmador más grande y pues tampoco funcionó. Al principio pensé que sí, esa era la solución. Hubo un momento en que parece que sí se van a salir, que es en este. Parece que está a punto de salirse, pero pues no le di con más fuerza porque pensé que se iba a romper la grapa. Entonces fui por una pinza y tampoco era cosa de apachurrarla ahí porque se iba a ver que ya se abrió esa parte, que ya no está nuevo como de agencia. Entonces no era el chiste. Entonces no quise jalarlo porque estaba empezando a marcar y me dio miedo que se fuera a romper. Entonces era el mismo principio que si con un desarmador pareciera que sí, con dos desarmadores estuvo a punto, pues era cosa de tener dos pinzas, dos alicates. Fui por una pinza más grande de electricista y entonces era cosa de agarrarla de un lado con una pinza y del otro lado completamente opuesto la otra pinza y jalarle con fuerza y sin miedo para que salgan esas tres grapas. Ya con eso el cielo se cuelga y ya puedes ver el tercer stop. Está sujeto por dos tuercas, esta tuerca, y por dos grapas también. Las tuercas, una en cada lado están. La tuerca es color cromo, esa que está acá, y pues la grapa es como azul turquesa, como verde turquesa. Entonces hay que quitar esas dos. Entonces aquí no se puede grabar, está muy incómodo para grabar, es más fácil hacerlo que grabarlo. Pero con una matraca se puede, con una matraca chica. Una matraca mediana no se puede. Con una matraca chica hay que quitarle las tuercas que son de medida de 10 milímetros. Entonces hay que hacerlo así. Ya cuando hayan salido esas dos tuercas con sus grapitas, pues ya se puede ver así, sale todo el tercer stop, el medio que está sujeto por tres tornillos. Dentro de esto tiene tres tornillos de cruz, está uno, ahí está el otro y el tercero. Ya nada más se saca, si quieres seguir destapando ya nada más se quita la mica de roja, que es la que va hacia el exterior, y aquí se ven las luces LED con que cuenta. Estas luces LED son de alta gama, entonces es muy raro que fallen antes de los 400.000 kilómetros. Si a ti te fallan antes de los 400.000 kilómetros, es porque tiene un falso contacto, a lo mejor le entró de alguna forma agua, o el arnés está desconectado. Sería cosa que lo revisaras para ver cuál es. No se puede hacer un diagnóstico así a la distancia, entonces tendrías que checarlo con un eléctrico. Para cambiarlo, pues nada más es cosa de quitar el arnés. Aquí está el arnés, se aprieta nada más estas dos patitas que tiene al mismo tiempo, se jala y sale solo, es muy fácil. Ya nada más habría que conseguir el repuesto, que tendría que ser en un deshuesadero, en un auto siniestrado o en la agencia. En este año todavía no, en 2020 todavía no hay, en la refaccionaria todavía no se encuentra este repuesto. Para meter el nuevo, pues nada más hay que ponerlo donde estaba. Hay que acomodarlo primero en las grapas estas turquesa, que quede hasta el fondo. Hay que apretarlo con fuerza para que coincida el espacio de la tuerca. Hay que apretar bien las dos tuercas lo más fuerte que se pueda, lo más apretado que puedas. Ya nada más acomodas las grapas que quitaste desde el principio, las metes una por una, no la metes todo, nomás la acomodas para que vaya en su lugar, y ya al final que estén las tres que coincidan, pues ya la aprietas con fuerza también. Así es como llegamos al final de este video. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho,
te puedes dar una vuelta por el canal a ver cómo te gustan, si te gustan los videos. Le das like al video y nos vemos en el siguiente video.